Bienvenidos a Talento del Oeste, con la conducción de Diego Ferro. Cada semana, un nuevo invitado, una nueva historia, una nueva oportunidad para conocer el talento, la pasión y el esfuerzo de personas que están marcando la diferencia. Este es un espacio para descubrir, conversar e inspirarnos, porque cada trayectoria tiene algo que enseñar y cada voz merece ser escuchada. Esto es Talento del Oeste. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenido. Pero la verdad que no tenemos palabras de agradecimiento para decir a todos ustedes todos los mensajes y las formas en que se están comunicando con nosotros, este Talento del Oeste. Están haciendo que el canal suba de manera increíble. Muchísimas gracias por la última nota con Teodoro Michalopoulos, el griego, el hombre que se ancló definitivamente en Mar del Plata, pero que ha hecho del básquet su modo de vida. A todos esos que están reviviendo notas viejas, como con Mario Kempes, distintos deportistas, Waldo Cantor. Casualmente llega el mensaje hablando del Pumita Montecchia y el oro logrado en Atenas 2004. Muchísimas gracias por todos los mensajes, de la forma que hacen crecer a esto que es Talento del Oeste. Solamente suscribirse, no cuesta nada, y es un empujón para todos nosotros que lo hacemos con el corazón. Hoy tendremos a una persona increíble, con mucho bagaje, no deportivo solamente, porque sería encasillarlo en una actividad sola. Es un hombre que ama la cultura, que de hecho pueden escucharlo cada vez que da una entrevista, y es un placer sentarse y oírlo. Ha recorrido el mundo, ha conocido a Maradona como muy pocos, menotista a ultranza, pero por sobre todas las cosas tiene una forma de vivir y un estilo de vida, por lo que uno ha escuchado, que no se mueve ni un poquito. Estamos hablando, y del otro lado agradecerle nuevamente infinitamente al profe Fernando Signorini. Fernando, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Excelente. Muchísimas gracias nuevamente por darnos su tiempo, que sabemos que es muy valioso. Tratamos de que con este Talento del Oeste mostremos no solamente cuál fue la carrera del deportista y cuál fue su forma de resiliencia, de lograr reinventarse nuevamente en algo que a lo mejor no tenían pensado, pero la carrera suya es muy distinta a la del deportista que tiene una fecha de vencimiento. Sí, bueno, pero siempre el deportista mismo, y hay que ayudarlos a que cuando se termina el deporte que hacen sigan involucrados en proyectos, porque sin proyectos la vida sinceramente se hace muy dura, se hace muy difícil, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos mantiene siempre vigentes, pero para nosotros mismos, no sé si para los demás, pero yo creo que sí, que tener proyectos es una de las claves fundamentales para poder vivir siempre, también enarbolando el optimismo, porque es una sola posibilidad la que tenemos de pasar por acá y hay que aprovecharla, ¿no? ¿Por qué fue? La verdad que nunca lo escuché. ¿Y por qué fue que se interiorizó o quiso ser profe de educación física? No, no, en realidad yo nunca tuve en mi juventud ese propósito, simplemente, porque además mi padre, que tenía una empresa y decía que todos los que se dedican sobre todo al fútbol, ¿no? Era una manga de vagos, tal como lo decía, el secreto era el estudio y el trabajo. Así que yo, entre comillas, necesité que él falleciera muy joven, para que, bueno, yo después pudiera hacer lo que yo decidiera de mi vida, porque por sobreprotección o por otro motivo, los padres generalmente tendemos, también por miedo, ¿no? Tendemos a recortarle las alas al pájaro de nuestra vida, y muchas veces nos impiden volar hacia los horizontes que querramos volar. Pero pasó que al año siguiente de que él falleciera, yo
por casualidad me encontraba una noche tomando un café con un amigo en Lincoln, de donde soy oriundo, ya a punto de cerrar la confitería, y entró otro amigo que nos vio, bueno, y entonces vino a sentarse con nosotros, se levantó porque al otro día el argumento era que se tenía que levantar temprano porque cerraba la inscripción para la carrera de profesor nacional de educación física en el Instituto Nuestra Señora de Lincoln. Y bueno, y se fue. Y con este amigo nos quedamos así preguntándonos cómo será eso y por qué nos había dicho de que habilitaba para trabajar en escuelas, en clubes. Por entonces no había gimnasios, tampoco tenía vigencia el hecho del personal trainer. Así que cuando se fue, uno le dijo al otro, yo sería bueno para eso, y el otro no tuvo mejor idea que responderle, vos serías bueno, no, bueno sería yo. Y entonces en esa especie de competencia surgió la idea de encontrarnos al otro día e ir a inscribirnos para comenzar ambos la carrera, y así lo hicimos. Yo desde un comienzo supe que no iba a ser profesor de escuela, yo quería ser entrenador, y desde ese inicio privilegié al fútbol como deporte de conjunto y el tenis como deporte profesional. Tuve también posibilidades de entrenar a algún tenista. En su momento tuve una oferta para hacerlo con Jennifer Capriati por interés de su papá, de Stefano, a quien conocí y fue llamado por la gente de Isadora para tener una entrevista con él. Pero bueno, después desde siempre estuve en el fútbol, ya hace 54 años que estoy en este mundo del deporte, recorriendo esos intrincados caminos. Seguramente desasnaremos la historia del fútbol, pero no sabía que Jennifer, la jugadora norteamericana que ha llegado a ser número 1 del mundo, ha posado sus ojos sobre usted. No, bueno, no fue ella, fue la gente de Diadora, porque Diego había sido suspendido por doping en abril del 91 y se jugaba el abierto de mujeres en Roma, Ajá. en el Foro Itálico, y entonces la gente de Diadora me llamó para reunirme con Stefano Capriati en el hotel, en el Hilton de Roma, donde estaba toda la delegación de tenistas, y bueno, fui esa mañana, estuvimos charlando con Stefano, después vino Jennifer, y la oferta era hacerme cargo de ella y de una escuela que el papá tenía en Tampa, en Estados Unidos, con más de 100 tenistas. Pero bueno, como yo había quedado comprometido con Diego en hacerme cargo de todo lo que él había dejado cuando tuvo que abandonar por esa sanción Napoli, no pude decirle que sí. Así que me quedé con las ganas de entrar al tenis también digamos, por arriba, porque era hacerme cargo de una chica de 15 años, Claro. que era un talento increíble, una de las mayores promesas, a la que encontré después al año siguiente, cuando yo volvía a Nápoles desde Barcelona tras la finalización de la Olimpiada del 92, y ella me encontró en el hall del aeropuerto en Barcelona mismo, en el Prat, y vino corriendo, era una nena todavía, muy contenta a abrazarme y a mostrarme su medalla de oro que había ganado en la competencia. Pero bueno, seguí siempre en el fútbol y hoy todavía persisto en esa costumbre, en esa vieja costumbre. Hermosa historia, hermosa historia. El Club Rivadavia, donde ha dado sus primeros pasos, ¿era lo que realmente pensaba? Con respecto al fútbol, digo. Sí, pero era completamente distinto. El fútbol no tenía tampoco, ni mucho menos, esa penetración cultural que hoy tiene. No había sido elegido por el poder y por el sistema para hacer lo que están haciendo con él. No, en esa época era, como César Menotti decía, una muy, muy linda excusa para ser feliz, un argumento formativo y cultural. Hoy se ha desvirtuado absolutamente todo. Vemos lo que está pasando en este vergonzoso último mundial tripartito, ¿no? Fundamentalmente por lo que pasa en Estados Unidos y por el poder, y sobre todo por ese brutal genocida que es el presidente
de los americanos, ¿no? Que nos está tomando a todos por estúpidos, y es como que uno tiene que hacer lo que este señor quiere. Bueno, que para eso que no cuente conmigo, por eso yo ya he dicho hace mucho tiempo que no iba a haber ningún partido que se jugara en territorio americano, como una manera de oponerme a esa manipulación, a no ser oveja de ese rebaño. Y bueno, así que anoche vi México con Inglaterra porque tengo un montón de amigos. Yo entrené en varios equipos, en varias ciudades de México, y hay 4 o 5 jugadores de la selección que forman parte del plantel que ayer jugó y perdió ante Inglaterra. Por eso, si no, tampoco no. Es que el fútbol profesional, de la manera en que se ha dado, me tiene bastante apartado, ¿no? A mí me gusta seguir en él, pero más que nada en la fase formativa, para, qué sé yo, colaborar con los padres, con los maestros, con los profesores, para guiar al niño camino del mejor individuo posible, ¿no? Que la sociedad merece, espera, necesita y reclama. Totalmente. Suscribo sus palabras. También ha pasado por el Club Atlético Quiroga, ¿no? El 9 de julio. Claro, sí, el último, yo comencé en el 72 en Rivadavia y estuve hasta el 81. Y en el año 82 estuve junto con Juan Carlos Pires, que hoy sigue siendo o teniendo a cargo la formativa de Sarmiento de Junín, que fue el primer amigo de la vida porque era mi vecino. Y fuimos entonces a Atlético Quiroga, que es el club de donde, por ejemplo, para que la gente se ubique, la gente de fútbol obviamente, salió José Paradela, que hoy brilla en el fútbol mexicano y fue campeón del último campeonato del Cruz Azul. Totalmente. Es interesante también eso, marcar los puntos de conexión que tienen muchas veces esos equipos del interior con los grandes personajes, ¿no? Hay algo que siempre me interesó saber. ¿En qué momento usted pensó que el fútbol era algo cultural y no solo un hecho deportivo? Cuando comencé a escuchar los mensajes, reportajes, notas de César Menotti, ¿no? Que era en definitiva el entrenador que más me había conformado por su manera de expresarse, por los conceptos que tenía acerca del fútbol, cuando decía que ganar era importante, porque para eso se compite, pero mucho más importante eran los medios que se utilizaban para lograr los fines. Sí, sin ninguna duda fue la persona, tal vez la principal responsable de que yo en el mes de mayo del 83 haya decidido, junto con mi esposa, que lo era desde el día anterior, ella era profesora de tenis, jugadora, viajar no solo a Europa, más que nada a Barcelona, para ver la posibilidad de encontrar a César y de ver los entrenamientos del equipo que él dirigía, del que formaba parte ya jugadores de la talla de Diego, Maradona, de Bernd Schuster. Sí, fue una experiencia realmente fantástica. Cuando usted decide realmente con su señora ir a España, a Barcelona específicamente, ¿cómo pensó hasta poder lograr lo que logró, que iba a ser su estilo de vida? No, y eso más o menos uno tiene una idea lejana, y es algo que son como eslabones de una cadena cada día, cada semana o cada mes y cada año uno se lo va inventando, porque además salís de tu zona de confort. Claro. Yo en Lincoln vivía de manera muy relajada porque mi padre nos había legado esa empresa junto con mis hermanos, pero a mí sinceramente no me agradaba. Yo quería de alguna manera ser y hacer lo que yo quería ser y hacer. En Lincoln, sabés que en las ciudades pequeñas en todos lados igual tenés que pagar el costo del que dirán. Sí. Y uno termina haciendo un poco lo que la sociedad quiere y no lo que uno desea llegar a ser. Así que en Barcelona yo me encontré haciendo cosas que el Lincoln no hubiera hecho de ninguna manera, por eso de las inhibiciones, de los prejuicios. ¿Cómo qué? Mirá, qué sé yo, barrer la vereda de la formación del Patronato de Leprosos en pleno Paseo de Gracia, donde obtuve mi primer trabajo. Yo en Lincoln
cómo le iba a barrer la vereda a mi mamá. Claro. ¿Cómo, no? Era perder un poco el brillo o el estatus que de alguna manera uno tiene que defender. En cambio allá hice trabajos que nunca hubiera pensado que iba a hacer tampoco, hasta que después llegó el día en que el 28 de junio del 83, que es un día decisivo, un antes y un después en mi vida, cuando gracias a la autorización que César me había dado para presenciar los entrenamientos, conocí a un tal Diego Maradona, un chico que por entonces tenía 22 años, que ya jugaba bastante bien al fútbol. Sí. Y después necesité que un vasco grandote, un poco bestia, le partiera el tobillo el 24 de septiembre de ese mismo año, para que Diego entonces me ofreciera después esa descabellada idea de transformarme en el primer preparador personal para un jugador de fútbol. Así que como soy una persona muy agradecida, muchos años después encontré a Goicoechea en un restaurante de Madrid junto con Ángel Capa y César Menotti, y le di la mano y le agradecí lo que había hecho por mí, porque sin eso de ninguna manera Diego hubiera necesitado a nadie. Así que eso es en resumidas cuentas. Yo no hice nada, todo lo hizo el destino. Por eso soy partidario también del determinismo por sobre el libre albedrío, claro. Hasta que llegó a tomar contacto o a hacerse de la confianza con Diego, tiene que haber pasado una cantidad de tiempo sucesivo de primero tener la aprobación de César para ver los entrenamientos y después una confianza relativa, ¿no? Sí, por eso te digo que, no sé, alguna vez le pregunté a César, porque no autorizaban a nadie a ver los entrenamientos. Estaba cerrado la visita, salvo a los periodistas cuando faltaban 10 minutos para terminar los entrenamientos. Pero a mí, sin conocerme, sin saber quién era y lo que me proponía, César unió dos letritas para formar un sí muy chiquitito que definió toda una vida, y otros que, no sé, hacen discursos de horas y no te agregan absolutamente nada. Y él, te repito, con un sí, sin ese sí, yo hoy, por ejemplo, no estaría hablando acá con vos, me hubiera pasado, qué sé yo, lo que me hubiera sido de mi vida si él decía que no. Pero bueno, las cosas tenían que ser como eran y yo no hice más que ser de alguna manera el actor de esa trama que el destino me había inventado, ¿no? Lo nombró al vasco Goicoechea y la injerencia que ha tenido en usted, pero hay muy pocas personas que lo recuerdan a usted, particularmente al doctor Oliva, que ha sido uno de los precursores en la medicina, pero quien ha también salvado el tobillo de Diego, ¿no? No solamente el tobillo, la carrera deportiva de Diego, porque sin la intervención de Oliva, Diego no hubiera jugado más al fútbol, ya que él decidió retirar el yeso 40 días antes de lo que habían indicado los médicos de Barcelona, porque si no la inhabilitación que le hubiera quedado o la reducción de la movilidad en su tobillo izquierdo hubiera hecho imposible que él volviera a jugar. Lo del doctor Oliva fue determinante, sin ninguna duda. ¿Cómo han sido esos años o esos primeros años de Maradona, de esa rebeldía, de lo que se esperaba de Diego? No, bueno, fue una vez que él se recuperó de la lesión, todo su talento, toda esa magia que tenía para jugar al fútbol, le hizo ser un poco como el ave fénix, ¿no? O como dice el tango, salir otra vez del sórdido barrial buscando el cielo y llegar a la cima más alta, a una cima para la que nadie la había preparado, como él mismo dijo, ¿no? Pero fue sumamente interesante ver todo ese proceso y la transformación o esa dualidad entre Diego por un lado y Maradona por el otro, ¿no? Siempre lo escucho decir a usted que con Diego iba a todos lados y con Maradona ni a la esquina. ¿A qué se refiere específicamente con eso? Porque eso tiene su raíz en una novela de Kafka, ¿no? De la metamorfosis. Nosotros, vos ni yo, tampoco somos siempre los mismos, ni ninguno de los que pueden a lo mejor estar
siendo testigo de la charla. Somos más de uno, somos uno con los amigos, somos uno con la gente que no conocemos, uno en el hogar, otra cosa, qué sé yo, si vamos a un bar o al cine. Él era exactamente igual, solamente que tenía tanta exposición, bueno, que por eso cuando él salía de su casa dejaba de ser Diego y se transformaba en Maradona, el personaje que se tuvo que inventar para estar a la altura de todo, de lo que él se esperaba, de, qué sé yo, de todo lo que el mundo de las comunicaciones había advertido en él. Así que era bastante perverso también, porque cuando él estaba en Fiorito, no solamente lo ignoraban, sino que lo despreciaban, ¿no? Porque era un negrito villero. Así que esa fue la gran transformación que digo, era entre uno y otro. Cuando estaba en la casa era el chico fantástico, El ocurrente, Pelusa. claro, torrante. Y después cuando alguna vez me preguntaron cómo era estar con Maradona en Nápoles, yo dije, más o menos, imagínate como estar en una pelopicho con un tiburón, ¿no? Por eso le dije, que te quede claro, yo con Diego voy hasta el fin del mundo, con Maradona no voy a estar esquina, se te cargo vos, Maradona. Que sirvió para que me respondiera con una sonrisa, sí, tenés razón, pero yo sin Maradona todavía estaría en Fiorito, ¿no? Total. ¿Usted cree, y estamos hablando de futurismo porque es incomprobable, pero si no hubiera sido por esa elección, por esa lesión a Diego, hubiera triunfado en el Barcelona? Teniendo encima el aliciente de César en el banco, ¿no? No, bueno, en Barcelona triunfó, que duda cabe, él de 4 campeonatos ganaron 3, y el último no lo ganaron el campeonato, digamos, de Liga, porque él faltó a 12 partidos por esa lesión, y Bernd Schuster a 8, porque si no ese campeonato lo hubieran ganado porque Me, como me pasó el ref- año siguiente. me refiero al tiempo que podía haber perdurado él en Barcelona. No, pero más tenía que ver con el hecho de que él, rebelde como era, no aceptaba de ninguna manera las críticas, a veces despiadadas, intencionadas, porque había mucha presión también de la gente de Madrid. Esa es una guerra que todavía hay guerra dentro del fútbol, claro, entre comillas, se sigue manifestando, ¿no? Sabían que el Barcelona tenía un jugador extraordinario que podía poner en duda la hegemonía de la Casa Blanca, como ellos le dicen allá, y entonces también esos ataques, había mucha perversidad en todo eso y bueno, y Diego, que era muy joven todavía, tenía 22, 23 años, a veces caía en ese descontrol emocional que le hacía responder con mucha, inclusive con mucha agresividad y a ridiculizar a los mismos dirigentes de Barcelona. Eso hizo que la gente, a través de los medios también, se pusiera en contra de él. Él obviamente en contra de la gente. Llegó la inesperada oferta del Napoli de Italia y bueno, y a partir de ahí se escribió tal vez la parte más importante, la parte más legendaria de toda su historia, ¿no? Entiendo que usted estaría en ese grupo reducido de personas al lado de él, sin tener a lo mejor determinación en la palabra, pero ¿por qué eligió finalmente Nápoles para ir y no un club de primera línea? Y porque fue en definitiva la oferta que llegó en ese momento, no había otra y bueno, si a lo mejor hubiera llegado, no sé, una oferta de algún otro lado, sobre todo de los equipos poderosos del norte, otro hubiera sido el destino, pero en ese momento era la única que estaba a mano y bueno, y él la eligió, simplemente fue eso, ¿no? Me parece que podía haber sido la mejor elección, transformó al sur en una zona poderosa, siempre disminuida por el qué dirán de los del norte, ¿no? Sí, fue más o menos así, fue más que nada, más allá de las conquistas específicas del fútbol, que fueron también increíbles, era un equipo que prácticamente en su historia no había ganado nada, pero también tuvo que ver esa injerencia en lo social y también en lo político que tuvo Diego con su conquista, ¿no? Recién comentaba lo que había sido o lo que era con Diego en Nápoles. ¿Cómo era el día a día suyo en Nápoles? No, bueno, simple, era
ir con él al entrenamiento, a ver cuáles eran los esfuerzos que el entrenador le exigía a él y al equipo y después decidir si era necesario hacer algo más o no, pero una vida rutinaria en definitiva también, todo se transforma en rutina, ¿no? Y fue así durante esos 7 años y medio que estuvimos en la ciudad partenopea, como dicen ellos. ¿Qué cosa le llamó más la atención de Nápoles en relación a lo que es Diego hoy por hoy, después de 30 años? No, bueno, todo. Nápoles creo que es una ciudad casi única y repetible en el mundo, ¿no? Desde el caos, el tráfico, el clima, que es maravilloso, los paisajes que son realmente increíbles, el fervor de la gente también que siente por el fútbol. Eh, sí, creo que fue una experiencia maravillosa, una experiencia que aún, qué sé yo, me ha marcado para siempre, claro. Y en relación a Diego, digo, Y también, el napolitano con Diego es algo nunca visto. Hay lugares que ni siquiera en Argentina pasaba eso. no, ni mucho menos, bueno, pero en Argentina qué sé yo, hinchas de otros equipos, ¿no? Napoli era solamente todo para él, era completamente distinto y el fervor del napolitano es aún, yo creo que, si bien un poco más civilizado, porque en Argentina hay una violencia increíble en los estadios que en Italia muy esporádicamente se puede manifestar, ¿no? Eh, Pasaban los años, ya empieza a pensar que viene el Mundial de México en el 86. ¿Usted lo fue preparando para eso o un año antes, empezó ya a marcarle el rumbo? No, 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 no. Eso fue 3 meses antes de comenzar el Mundial. Bueno, yo le sugerí hacer todo lo posible por ser el primero en comenzar a pensar en él, porque tenía todas las posibilidades, tenía que ser su Mundial. Ya tenía la experiencia del Mundial de España, había superado la lesión, iba a jugar en condiciones climatológicas que le iban a favorecer, como era la menor presión parcial de oxígeno, la alta temperatura, el smog. Así que más o menos 3 meses antes comenzamos a apoyarnos en la ciencia, pero más que nada como una manera de que él se entusiasmara con esa posibilidad, con prepararse de la mejor manera, con mentalizarse para privilegiar ese mundial que sin ninguna duda tenía que ser el suyo. A lo mejor no iba a ser el de Argentina, pero tenía que ser el suyo, ¿no? ¿Usted fue quien planteó a poner a Antonio Dalmonte en el grupo de trabajo? No, no, en el grupo de trabajo no. Yo le sugerí a Diego de ir, de conocer a la gente que había preparado a un ciclista italiano para vencer el récord de la hora en México, porque eran las mismas condiciones climatológicas que él tenía que jugar. Y bueno, él por supuesto estuvo de acuerdo y a partir de ahí surgieron las primeras reuniones con integrantes del grupo hasta que derivamos en Dalmonte y eso hizo que nosotros todos los lunes fuéramos al lugar donde él tenía su grupo de trabajo, eran todos dependientes del Comité Olímpico Nacional de Italia, y fue por eso que comenzamos a hacer también esa rutina de ir todos los lunes con 3 meses de anticipo a la celebración del Mundial. Llegado el Mundial, llegan a México. ¿Usted tenía un intercambio con el profe Echeverría o trabajaba indistintamente a lo que hiciera el grupo? No, yo presenciaba todos los entrenamientos y después sabía que si había algo que teníamos que hacer, porque bueno, para compensar lo que hoy se llama, y es muy común, ¿no? El trabajo compensatorio, yo lo hacía ya en ese momento porque era lógico que el fútbol es un deporte de conjunto que está formado por individualidades y cada cual
es distinto no solamente desde el punto de vista físico, sino también emocional, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso es que hoy el preparador personal tiene tanta injerencia, aún en los jugadores de deportes de equipo, ¿no? Total. Hablabas hace un rato de que había formas y estilos de vida que no concuerdan con usted. Cuando se juega el partido con Inglaterra, que Maradona hace 2 goles, el primero con la mano, el segundo una obra maestra, ¿le hizo algún comentario sobre eso usted? ¿Sobre la trampa? Sí, pero eso ya fue explicado infinidad de veces. Yo no quiero tampoco ¿Ok? aburrir porque la mayoría, yo lo he dicho en tantas ocasiones que, sí, bueno, lo recuerdo, claro que se lo reprochó porque fue trampa, y la trampa es una porquería en el fútbol como en la vida, y era una cosa obvia por más que fuera contra quien fuera. Yo no creo que uno tenga que pagar con la misma moneda cuando alguien te puede cometer un ilícito con vos, porque entonces estamos siempre en el mismo lugar. Yo creo que él tenía las condiciones y la capacidad suficiente como para... Bueno, pero la vida lo había obligado, o mejor, la perversidad del sistema lo había obligado a caer en ese tipo, a lo mejor, de acciones, ¿no? Porque cuando él era chico, el sistema también le había hecho trampa a él, porque si el sistema no hubiera sido tramposo, él no hubiera pasado lo que pasó en Fiorito, él, su padre y toda su familia. Así que de alguna manera, yo claro que lo entendía, pero de ninguna manera podía justificarlo. Total. Termina el Mundial, nuevamente a Italia. ¿Cómo fue el llegar y que el equipo sienta que en su plantel, un plantel del sur, tengan un campeón del mundo? No, fue a partir de ahí, bueno, en ese año fue que Diego llegó a la cúspide, porque no solamente ganó con Argentina, por supuesto, porque Obvio. no es un deporte individual, ganó el Mundial, sino que después, cuando fue a Nápoles, al año siguiente de haber conquistado el título, cuando la mayoría de los jugadores calan en su rendimiento, porque es como que, bueno, más allá de eso que se puede conseguir, sin embargo, él logró el primer título en la historia del Napoli, y por eso pasó a ser lo que todavía es en la memoria de los napolitanos. Llega el primer hecho trascendental, desgraciado en la vida de Diego, cuando fue el doping. En ese momento, usted en relación a Maradona, digo, era la persona que más cerca tenía. ¿Qué fue? ¿Le comentó qué fue lo que pasó? ¿Cómo se sentía? Digo, me mandé una macana. Sí, bueno, pero de esos temas prefiero Ok, no abundar demasiado, porque tiene que ver más que nada con el morbo que con... Yo creo que ni siquiera Diego merece que sigamos recordando esos momentos que fueron tan tristes, porque en definitiva él había caído en esa cosa tan preocupante que es una adicción, ¿no? Entonces creo que sí, obviaría todo ese tema. sí, por supuesto, profe. Aparece el Sevilla nuevamente, nuevamente no, digo, aparece el Sevilla en el radar. ¿Ya estaba hablado que usted iba a seguir cumpliendo la misma labor? No, bueno, eso fue porque él me volvió a convocar para acompañarlo en el equipo andaluz, y por eso fue que nos trasladamos a Sevilla, ¿no? Empieza a aparecer el Coco Basile en el radar de la selección, lo vuelven a citar a Diego, aquel partido con Australia. ¿Empezó a tener forma un nuevo mundial en la cabeza de él? Sí, no, claro, por supuesto. Sí, bueno, por eso fue que emprendió esa última aventura del Mundial del 94, ¿no? Había dejado el fútbol, y bueno, se había transformado en un pequeño burgués, había aumentado mucho de peso, y bueno, pero ante la posibilidad de poder ayudar también a Argentina, no te olvides que había clasificado a duras penas en el desempate contra Australia. Y cuando fue convocado, claro, cómo no, si para él el fútbol todavía en ese tiempo, y creo que por siempre, los
fue todo, ¿no? Por eso fue que también me convocó para que lo ayudara a preparar la última gran cita mundialista. Se internan, entre comillas, en el Marito. ¿Y cómo se trabaja psicológicamente con una persona cuando ya logró todo y buscarle un estímulo para lo que viene? No, bueno, ante todo el estímulo era de él. No hacía falta absolutamente más nada. El entusiasmo por jugarlo era de él, así que en ese sentido no había ningún tipo de inconvenientes. Era campo ganado, a lo mejor a todo lo que tiene que ver con el aspecto psicológico de volver a enfrentar una competencia de ese nivel, ¿no? No, lo único que había que tener cuidado porque como había aumentado mucho de peso y había dejado de jugar, el riesgo de una lesión era posible, así que había que graduar los esfuerzos y de alguna manera también ponerle límite a su entusiasmo, porque muchas veces pasa, y no solamente en el fútbol, en cualquier otra disciplina, que si dejase manejar al jugador su entusiasmo o al atleta, podés incurrir en problemas porque ellos siempre quieren jugar, ¿no? Siempre quieren competir. ¿Recuerdo cuántos días fueron que estuvieron en el campo? No, la primera parte estuvimos 10 y después él fue a jugar un partido contra Marruecos, Marruecos en Salta, y después volvió a Norberto de la Riestra, a otra estancia donde hicimos la segunda parte, que fueron otros 10 días, y a partir de ahí se reincorporó a la selección argentina en el periodo de Seiza, ya para comenzar también con la gira previa a la disputa del Mundial de Estados Unidos. Arriban a Estados Unidos, hacen una gran primera parte. Cuando lo ve salir con la ayudante, ¿sí?, que lo toma de la mano y van al control antidoping, ¿pensaba que en algún momento iba a venir el mazazo por la nuca? No, para nada. No. No, después ocurrió lo que ocurrió, pero eso no daba lugar a ningún tipo de curación al respecto. Después pasó lo que tenía que pasar porque la sustancia estaba en su cuerpo, era una sustancia que estaba prohibida en el fútbol o por la FIFA. Estaba autorizada en otros deportes, pero en el fútbol estaba prohibida, así que en ese sentido él, obviamente sin tener idea de lo que le había pasado, o de lo que le habían hecho ingerir, estaba absolutamente seguro de que nada podía pasar. Lo raro fue que justamente a él le tocara la prueba del antidoping entre 23 jugadores que formaban el plantel, ¿no? Eso comenzó a levantar sospechas y después la forma en que terminó todo también. No hay que olvidar que por la misma sustancia un jugador español en el Mundial anterior había sido sancionado únicamente con un partido, pero el poder tenía otros planes para Diego y bueno, y pasó lo que pasó. Lo escuché muchas veces decir que a Diego lo entregaron. ¿Sigue sosteniendo eso? Sí, claro, sí. ¿Usted piensa que la ascensión de Grondona en distintos cargos de la FIFA tiene que ver? Fue por lo menos muy sospechoso, ¿no? Porque si el jugador fue sancionado, se sobreentiende, aplicando el sentido común, que al único dirigente que había presentado a un jugador en condiciones antirreglamentarias, algo le tiene que caber, alguna sanción. Sin embargo, no solamente no le cupo ninguna, sino que tras eso fue elevado al rango de vicepresidente de FIFA y presidente de la Comisión de Finanzas, ¿no? Antes, cuando yo era chico, en mi barrio se llamaba eso cambiar figuritas, ¿no? Claro. El 2010 marca la unión de Diego con Lionel. Usted siendo partícipe de todo eso, ¿qué fue lo primero que siente, no su cabeza, sino su corazón? No, bueno, yo mi corazón siempre lo dejaba tranquilo. Para mí el fútbol nunca fue lo que qué sé yo, para la mayoría supone, ¿no? Yo siempre supe controlar las emociones que se derivan de eso, porque me había educado de otra manera. Para mí el deporte y sobre todo el fútbol no es ni mucho menos lo que es para las grandes mayorías. No, fue un privilegio sin ningún tipo
de duda, pero yo ya me había preparado también para estar al frente de un grupo de futbolistas, por más importantes que sean, son seres humanos. Después en el mano a mano, esos chicos que uno lo ve casi como invencibles, son chicos muy jóvenes que todavía no están ni mucho menos preparados para afrontar todo lo que se le viene. Y yo siempre tuve en cuenta que entrenar, antes que nada, es educar. A mí nunca el resultado para mí fue tan importante. Para mí el éxito no está en el resultado, el éxito está en dar el máximo, en ser lo mejor que uno mismo puede ser. La competencia tiene que ser con uno, no con el otro. Hay algo de perverso en ese tipo de competencia. ¿Por qué tengo que ser yo mejor que otro? ¿Por qué? Bueno, yo no me explico. Yo tengo que ser lo mejor que puedo ser yo, porque a lo mejor soy mejor que otro porque el otro no es nada. O a lo mejor soy menos porque el otro es naturalmente mucho mejor que yo. Y eso no me puede traumar. Por eso también, por entender de esa manera la competencia, hoy abundan tanto los psicólogos. Hoy hasta para ir a jugar, que se supone que es un momento de entretenimiento, para pasarla bien, hasta para ir a jugar, sobre todo en el profesionalismo, se necesita psicólogo. Entonces, ¿qué necesitarán aquellos que tienen que trabajar 20 horas por día para llevar un plato de comida a su casa? ¿Qué necesitarán aquellos que no tienen para comprar remedios? Por eso se ha exagerado tanto que de ninguna manera el fútbol, como te decía anteriormente, fue para mí lo que en general es para la mayoría. Yo me preparé de otra manera, de otro lugar. Profesor Fernando Signorini, muchísimas gracias por pasar por Talento del Oeste. Bueno, Macanudo. Muchas gracias, okay. Profe, abrazo grande. Otro para vos, hasta luego. Hasta luego. La palabra del profesor Fernando Signorini. Ha tenido la molestia y la gentileza de brindarnos parte de su tiempo con el que está en este momento trabajando. El agradecimiento infinito de compartir algunas palabras con el hombre que estuvo tantos años y tanto tiempo al lado de Diego Maradona. Nosotros desde este lado nos despedimos hasta la semana que viene, seguramente con un nuevo invitado en Talento del Oeste. Hasta luego. Desde el barrio, desde el sueño, de potrero y de café, del oeste de Buenos Aires, al mundo los vas a ver, con esfuerzo y con talento, con historias de verdad. Diego Ferro te acompaña, ya empezó la charla acá. Talento del Oeste, donde nace la pasión, de la cancha al escenario, del barrio a la profesión. Talento del Oeste, orgullo de mi ciudad. Entre risas y recuerdos se nos cumple una verdad. De músicos y de actores, de deportistas también, que empezaron desde abajo y hoy brillan donde los ven. Cada historia es un camino, una lucha, una razón, que demuestra que en el oeste late fuerte el corazón. Talento del Oeste, donde nace la pasión, de la cancha al escenario, del barrio a la profesión. Talento del Oeste, orgullo de mi ciudad. Entre risas y recuerdos se nos cumple una verdad. Historias que inspiran, voces que querés oír. Un domingo, una semana, siempre